Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este su canal, el Hijo de Dios, que haga para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Dándole gracias a Dios por este nuevo día y por su misericordia que son nuevas cada mañana, sin las cuales ya habíamos sido consumidos. Le doy gracias a Dios por todo lo bueno que tengo y por todo lo bueno que tendré, para gloria y alabanza de su santo nombre. Y ahora, bueno, que me dispongo a predicar, que sea Él hablándome de mí, que sea Él glorificándose a través de mí, que sea Él exaltado a través de mí, a través de su Espíritu Santo que me dé luz y me lo haga saber, y a través de su Hijo amado, el cual es la verdad, el camino y la vida. Amén. Se lo pido todo a mi Dios de la en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar hoy con el capítulo 23 del libro de los 23 del libro de los Hechos. Un maravilloso libro que, bueno, nos muestra verdaderamente cómo fue el inicio de la iglesia de Cristo, pero también las luchas, también los obstáculos, también los enemigos, también las adversidades, también los planes maquiavélicos del enemigo para truncar el crecimiento de la iglesia. Pero sobre todo también nos muestra el poder de Dios para vencer, el poder de Dios para hacer que su palabra se cumpla. Porque digo, mi Señor Jesucristo dijo: mientras mi iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hasta ahora en el libro de los Hechos ha sido una muestra clara, contundente, inequívoca, sin igual del poder de Dios. Sí, hermano, que haya gente como nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, y que lo somos, porque el Espíritu de adopción mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero que todavía la iglesia permanezca, y que se haya añadido mucho más a ella a lo largo de la historia, y que se añadirán muchos más, porque muchos más vendrán para la gloria de Dios. Es por el poder de Dios. La iglesia, ¿verdad?, representa en el Nuevo Testamento lo que representa en el Antiguo Testamento Israel, el pueblo escogido de Dios. Y así como el pueblo de Israel comenzó con un hombre casi muerto, con Abraham, y se multiplicó hasta ser 2 millones de personas, y ahora tenemos una gran nación llamada Israel, y una muy bendita nación, una nación muy bendecida por Dios como lo es Israel. Así la iglesia de Dios vivo comenzó con 12 personas, con 12 apóstoles, bueno, contando a mi Señor Jesús, que es el principal de todos, con 13 personas. Y ahora somos millones y millones y millones de hijos de Dios. Esto no es porque nosotros seamos lo mejor de lo mejor. Esto no es porque nosotros seamos los más fuertes, o los menos pecadores, o los más sabios. No, esto es por el poder de Dios. Gracias al poder de Dios es que ahorita su Hijo amado, gracias por el poder de Cristo, es que ahorita
la iglesia de Cristo conformamos millones y millones de personas. Que la iglesia permanezca en pie a pesar de todos los obstáculos que a lo largo de la historia ha tenido y que hoy en día también tiene, porque eso no va a dejar de ser hasta que Cristo venga. Es por el poder de Dios, y eso es lo que podemos ver y notar claramente en el libro de los Hechos, como Dios obra con poder para que su iglesia permanezca en pie, para que la fuerza del enemigo no triunfe contra ella, para que la maldad de los hombres no puedan detener el plan de Dios. Hermanos, el poder de Dios obrando activamente en la iglesia no hubiera llegado lejos. Pero que la iglesia permanezca en pie hasta ahora es gracias al poder de Dios, al poder omnipotente de Dios, al poder invencible de Dios, al poder inconmensurable de Dios, que no ha dejado que su iglesia sea destruida, y no lo dejará, porque mi Señor Jesús dijo: mientras mi iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces todo el libro de Hechos es una muestra del poder de Dios y de cómo Dios se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Entonces, bueno, eso fue como un resumen de todo lo que hemos visto en el libro de Hechos. Hoy vamos a ver, hoy vamos a comenzar el capítulo 23, como le dije, del 1 al 11, si no me equivoco. Esperen un momento, hermano, para cambiar, para ponerlo, quitar las notificaciones, porque se escucha muy duro cuando... Un momento, hermano. Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, como le iba diciendo, Hechos 23, del 1 al 11, recordemos que Pablo estaba en un predicamento. A Pablo lo iban a linchar en Jerusalén, bueno, a causa de unos hijos del diablo que vinieron de Efeso, de unos hebreos, hijos de tu padre el diablo que vinieron de Efeso, que a base de mentiras y engaños hicieron que la gente se amotinara con Pablo, o sea, se pusieron a molestar demasiado con Pablo, tanto así que los romanos tuvieron que salvaguardar la vida de Pablo y llevárselo casi cargado, porque lo iban a matar. Eso era lo que querían. Y yo les dije ayer que Dios obró entregando a Pablo a los romanos para que los judíos no lo mataran. De todas formas, a Pablo lo flagelan, le dan con el látigo para sacar la información, porque resulta que el tribuno pensaba: bueno, pero algo malo debió haber hecho Pablo, porque es que la gente lo quiere matar. O sea, la gente tenía tal deseo, tal obsesión con matar a Pablo, que el tribuno verdaderamente llegó a pensar que Pablo había hecho algo muy mal, obviamente, y para sacar la información a Pablo de lo que había hecho supuestamente Pablo, le dieron latigazos y lo trataron muy mal, o sea, pero todo se le perdón, pero ese maltrato a Pablo se le acabó cuando Pablo dijo, le dijo a que lo estaba asustando: hey, ¿te parece bien? ¿Les parece bien que ustedes estén dando así a un ciudadano romano si antes habernos llevado a un juicio? Cuando Pablo dijo eso,
todos temblaron. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que a los ciudadanos romanos no se les podía tratar así. Eso era un delito grave, tratar a un ciudadano romano así. Según la ley romana, maltratar a un ciudadano romano de esa forma injusta, sin llevar un juicio, sin caer en lo esencial, en un delito grave. Por eso es que los que estaban maltratando a Pablo temblaron y dejaron de golpearlo. El que lo estaba azotando lo dejó de azotar y el tribuno lo soltó. Le soltó la cadena. Entonces todo cambió cuando supieron eso y el tribuno le permitió. El tribuno dijo, bueno, vamos a llevarte a este concilio entre los ancianos para que ellos me digan a mí qué fue lo que hiciste vos. Yo te voy a llevar ante ellos para ver cómo solucionamos esto. Bueno, más o menos hasta ahí vamos. Para hacerte esto en una parte, obviamente, pero por ahí más o menos vamos. Vamos por el capítulo 23, como le dije, del 1 al 11. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan. Fíjense, que le golpearan en la boca, que le fachete. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron: al mismo sumo sacerdote de Dios sin injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldeciréis a un príncipe del pueblo. ¿Ven? Entonces Pablo, notando que parte era de saduceo y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, consentían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno viniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has justificado de mí en Jerusalén, así es necesario
que testifique también en Roma. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre, bendito es que viene en el nombre del Señor. Alabemos al santo y bueno de Israel por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno. Vamos a comenzar como siempre, versículo por versículo, interpretando el texto. ¿Ok? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Ok? Recordemos que el tribuno por último dijo: bueno, nos vamos a llevar a Pablo ante el concilio, ante los ancianos, a ver qué cargo le imputan, a ver qué dicen ellos que hizo este hombre, porque algo muy malo debió haber hecho este hombre para que lo traten así. Y como ellos ya no lo podían maltratar porque eran ciudadanos romanos, entonces ellos dijeron: bueno, ya a nosotros se nos escapa de las manos hacerle cualquier cosa a este hombre. Vamos a llevarlo ante el concilio, ante los ancianos, a ver si podemos entender o saber o conocer qué ha hecho este hombre para que el pueblo lo trate de tal forma. Porque ellos no sabían qué hacer con él, los romanos no sabían qué hacer con él. Me recuerda un poco, me recuerda a lo que pasó con mi Señor Jesús. No hallaban qué hacer con mi Señor Jesús. Primero Ananías, después Caifás, lo llevaron para que Herodes, después Caifás lo llevó para que Pilato se lo mandó a Herodes se lo mandó a Pilato. No sabían qué hacer con él porque no había hecho ningún mal. Así estaban los romanos que estaban tratando de causar a Pablo. No sabían qué hacer con Pablo, porque Pablo no había motivo para tratarlo mal. Y de paso, con eso de que Pablo era romano, ellos no podían hacerle ningún mal a Pablo sin tener pruebas, sin que hubiera un juicio justo. Entonces ellos decidieron: bueno, vamos a llevarlo ante el concilio, ante los ancianos de Israel, a ver qué acusación se le imputa, a ver qué a Pablo, a ver qué cargos se le imputan, a ver si es verdad o es mentira, porque no podemos hacer nada nosotros sin que nosotros nos veamos afectados. Y bueno, entonces se lo llevaron al concilio. Y Pablo le dice al concilio, precisamente, mirando fijamente al concilio, digo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, Pablo le está diciendo: yo, judío como ustedes, he vivido delante de Dios con buena conciencia. En otras palabras, yo he guardado la ley, yo he tratado de obedecer los mandamientos, yo tengo buena conciencia delante de Dios. Perdón. Es como si Pablo dijera, en otras palabras: yo hasta el día de hoy le he servido a Dios con buena conciencia. Yo no tengo nada de que arrepentirme. Aunque ciertamente Pablo ya se había arrepentido de lo que había hecho anteriormente con los hermanos en la fe. Pero recordemos que cuando Dios salva, cuando Dios renueva, cuando Dios restaura, Dios tira nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Pablo tampoco se tenía que acordar más de sus pecados. Entonces Pablo dice: bueno, yo he vivido con buena conciencia delante de Dios. Todavía cuando él era fariseo, que no conocía bien a Cristo, o no lo conocía, mejor dicho, él vivía con buena conciencia porque él
vivía tratando de agradar a Dios por la ley y bueno, y se esforzaban a hacerlo, pues. Más ahora que conoce a Cristo, Pablo dice, ahora yo he vivido con buena conciencia delante de Dios. O sea, Pablo dice, yo no le faltaba a Dios, yo no he hecho nada que delante de Dios sea merecedor de que a mí me traten así. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Yo he vivido delante de Dios de manera que yo no tengo que avergonzarme de nada. Eso es lo que Pablo le está tratando de decir al concilio, ¿ok? Perdón, man. Entonces, dice la escritura, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Fíjense bien, el sacerdote Ananías, ¿verdad?, le ordenó a los que estaban junto a él, a Pablo, que le golpearan en la boca. O sea, ordenó que callaran a Pablo. El sacerdote no quería que Pablo se defendiera. No quería que Pablo emitiera juicio. No quería que Pablo expresara su punto de vista. Recordemos que a ellos no les importa, porque ellos son hijos del diablo. Los hijos del diablo actúan así. A la niña no le importaba lo que Pablo tuviera que decir. Y como él era sacerdote, en realidad Ananías ahí era sacerdote, ¿ok? Lo que pasa es que él había sido sumo sacerdote, pero a él lo reemplazó Caifás. Entonces ellos le dicen, fíjense lo que pasa aquí, vamos a ver. Entonces vemos cómo tratan a los hijos de Dios injustamente. Por Pablo expresar la verdad, por Pablo decir lo que era correcto, por Pablo defender su causa, le pegaron en la boca. Me hace acordar a los maltratos que le hicieron a mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús le pegaban en la boca, le pegaban y decía, si he dicho algo malo, ¿qué he dicho malo? Y si no lo he hecho, y si lo que he dicho no está mal, ¿por qué me golpea? A mi Señor Jesús, cuando lo llevaban en los juicios, le pegaban por todo. Mi Señor Jesús bostezaba, le pegaban. Mi Señor Jesús estornudaba, le pegaban. Mi Señor Jesús decía, ay, me duele, y le volvían a pegar. Porque a los hijos de Dios, los hijos del mundo, los hijos del diablo, los tratan cruelmente, los tratan injustamente. Pero bueno, eso es para bendición nuestra, porque dice la escritura que cuando nos traten así por causa del reino de los cielos, seremos bienaventurados. Amén. Y es así se ha visto. A lo largo de la historia, así se ha visto, hermano, como los hijos del diablo siempre maltratan a los hijos de Dios, como el que es de las tinieblas siempre busca acabar con la vida de que es de la luz, de que es de la verdad. Entonces, estas cosas nos las advirtió nuestro Señor Jesucristo de mano para que no nos cogieran desprevenidos, nos agarraran de sorpresa. Y bueno, podemos ver que eso es verdad. Pero ciertamente así le pasó así le pasó primeramente a mi Señor Jesús, que nos dejó ese ejemplo, pues, de lo que le había hecho a él. Él nos dijo que se iba a repetir eso en nosotros, si éramos verdaderamente sus seguidores. Y así ha sido. En el libro de los Hechos tenemos el cumplimiento de todo lo que dijo mi Señor
Jesucristo que le iba a pasar a los apóstoles lo tenemos en el libro de los Hechos, ciertamente. Amén. Y bueno, podemos ver de manera injusta cómo tratan al hombre justo. Así como trataron a mi Señor Jesús, padeció justo por los injustos, para llevarnos a Dios y estamos muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Así está padeciendo Pablo, injustamente, claro está. Amén. A ver. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, y me mandas a golpear. Fíjense cómo le dice Pablo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pared blanqueada, hermanos, aquí pared blanqueada. Estas dos palabras, pared blanqueada, me parece que Pablo le está diciendo a este sacerdote Ananías, que bueno, que le decían sumo sacerdote, pero porque lo había sido, más no porque lo era. Es decir, el sumo sacerdote era Ananías, no era él había sido sumo sacerdote, pero bueno. Pared blanqueada es como si él dijera: una pared que está muerta, una pared que es un objeto muerto, es algo que no tiene vida. Por muy bonita que se vea, por muy bonita que luzca, la pared es un objeto muerto. O sea, Pablo le está diciendo a Ananías, como le dice mi Señor Jesús a los fariseos: sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro está lleno de muertos, de huesos de muertos. Es decir, Pablo le está diciendo: sí, vos tenéis muy bonito, muy acomodadito, la ropa muy elegante, ¿verdad? Pero vos estáis muertos, lo que lo llama pared. La pared es un objeto inanimado que está muerto. Y blanqueada le dice porque, claro, él se ve bonito, él se ve elegante, como ustedes saben, ropa de sumo sacerdote, de sacerdote, obviamente se ve bien, pues, en apariencia. Pero al igual que un sepulcro blanqueado, es algo que está muerto. Y es algo que no da vida, ¿no? Y es algo que está muerto, y es algo que es vano, pues. Entonces le dice: pared blanqueada, Dios te golpeará. Fíjense bien. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas a golpear. Claro, fíjense bien, versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injuria. Fíjense bien. Ellos dicen que Ananías era el sumo sacerdote de Dios, pero Ananías había sido el sumo sacerdote. Yo no sé si en el pueblo de Israel se maneja eso de esa forma, pero Ananías ya no era el sumo sacerdote actual, era Caifás. Sin embargo, ellos siguen dándole el cargo a Ananías. No sé si habían dos sumos sacerdotes en aquel tiempo, pero bueno, eso es lo que ellos le dicen. Al sumo sacerdote de Dios lo injuria. Porque sí era verdad que él había sido sumo sacerdote, pero en ese tiempo, al igual que en el tiempo de mi Señor Jesús, ya el sumo sacerdote era Caifás, ya no era Ananías. Amén. De todas formas, Pablo, cuando se entera que él es sumo sacerdote, él le dice, versículo 5, Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote,
pues escrito está: no maldiciréis a un príncipe de tu pueblo. Entonces, Pablo se disculpa porque Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Y Pablo era un judío que cumplía con la ley. Y en la ley decía que no maldecirías al príncipe de tu pueblo. Entonces, Pablo se disculpa por haber ofendido de alguna manera al sumo sacerdote. Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote y por eso tenía autoridad para mandarlo a golpear. Pero hay que estar pendiente, tenemos esa cuestión ahí de por qué le siguen diciendo a Ananías sumo sacerdote. Puede ser que sí, que ya una vez sumo sacerdote, siempre sumo sacerdote, es decir, porque otro sumo sacerdote está ejerciendo, no le quita la autoridad al anterior. Puede ser. Amén. De todas formas, Pablo se disculpa porque Pablo lo hizo ignorantemente, desconociendo que Ananías ciertamente tenía derecho a mandarlo a golpear como sumo sacerdote. Pablo se disculpa porque Pablo sabe que a Dios no le agrada que se metan con sus sacerdotes. Amén. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Gloria a Dios, porque piensen lo importante que es aquí esto. Pablo le está diciendo que lo tiene ahí y lo están buscando Pablo le está diciendo que lo están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. Pablo dice: yo soy fariseo de fariseo y me están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. Ahí la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque a Pablo lo están juzgando, ¿verdad?, en última instancia por causa del evangelio, ¿ok? Por causa del evangelio de Cristo. A Pablo los fariseos, hijos del diablo que venían de allá de Éfeso, le metieron una mentira ahí a la gente. Y que Pablo había metido una mentira al templo para que la gente se alborotara y tal y cual. Pero en última instancia a Pablo lo están juzgando por su predicación. A Pablo lo están juzgando por el evangelio que está predicando. A Pablo lo están juzgando porque los fariseos y los hijos del diablo no soportan la predicación de la palabra de Dios, no soportan la buena obra que Pablo viene haciendo en todos los lugares del mundo. No soportan oír hablar de Cristo, no soportan oír hablar de la verdad, no soportan oír hablar de la luz, y en última instancia por eso que se le está juzgando. ¿Ven? Entonces Pablo bien dice, fíjense bien, Pablo dice: yo soy fariseo, fíjense bien, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era fariseo, saduceo y otra fariseo, alzó la voz
en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me hubo. Porque él dice: a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos se me hubo. ¿Acaso Pablo estaba mintiendo? Claro que no. ¿Por qué? Porque el Evangelio del nuestro Señor Jesucristo nos da esperanza de que los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces ya a Pablo lo están juzgando por predicar el Evangelio. A Pablo lo están juzgando porque cree en la resurrección de los muertos. El Evangelio de Cristo engloba todo eso. Pero Pablo hábilmente, Pablo astutamente utiliza lo de la resurrección de los muertos. Y no es mentira. No es mentira, porque el Evangelio de Cristo, todo el consejo de Dios, ¿verdad? En el Evangelio, en el verdadero Evangelio, todos sabemos que Cristo dará consigo a los que durmieron en él, y los muertos, o como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el verdadero Evangelio, el Evangelio, de Cristo habla de la resurrección de los muertos. Entonces Pablo no está mintiendo. Pablo simplemente utiliza la parte del Evangelio sobre la resurrección de los muertos, que es que como fariseo, al igual que los otros fariseos que están ahí, para crear el conflicto. O sea, ¿por qué digo yo que Pablo fue astuto allí? Porque Pablo dividió a la gente. Pablo dividió a la gente porque allí habían saduceos, que fíjense bien, vamos a seguir leyendo para que vean cuál es el punto al que quiero llegar. Cuando digo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Claro, hubo división entre los saduceos y los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, como Pablo, creen que los muertos sí resucitan y creen también en los ángeles. Los saduceos no. Pablo, sabiendo que allí, en el juicio ese que le estaban haciendo, había tanto fariseos como saduceos, Pablo astutamente utiliza la parte del Evangelio que habla de la resurrección de los muertos. Pablo le está diciendo: a mí me están buscando, yo que soy fariseo, de padre fariseo, a mí me están acusando de que yo creo en la resurrección de los muertos. Ok, ¿y por qué Pablo dice eso? Porque Pablo cree en el Evangelio. El Evangelio que Pablo venía predicando habla de la resurrección de los muertos. Entonces Pablo no está mintiendo. Pablo lo que está diciendo es astuto, viendo como ahí están los dos extremos, los fariseos y los saduceos, sabiendo que cuando Pablo dijera lo de la resurrección de los muertos, los fariseos iban a estar de su lado. Porque los fariseos creen que los muertos resucitan, creen en los ángeles. Los saduceos no. Entonces Pablo, astutamente y verazmente, porque el Evangelio, que es poder de Dios, consiste en que Cristo murió al tercer día y resucitó de los muertos. Es decir, Pablo no está diciendo ninguna mentira. A Pablo lo están acusando por predicar el Evangelio, y en el Evangelio está la resurrección de los muertos. Entonces Pablo le dice a ellos, sabiendo que eran fariseos y saduceos: bueno, a mí me están acusando porque yo creo que los muertos resucitan.
Cuando Pablo dice esto, la gente se dividió, hubo disensión porque había saduceos que decían, no hay espíritus, no hay resurrección de muertos, no hay ángeles, y había fariseos que creían todas estas cosas. Es decir, creían que habían muerto, creían que la gente resucitaba, que había ángeles y espíritus. Amén. Entonces, aquí lo dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección de ni ángeles ni de espíritus. Pero los fariseos afirman esta cosa. Entonces, mire, el Hijo de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es manso como paloma, pero astuto como serpiente. Pablo allí fue astuto y fue manso. Fue manso porque cuando le pegaron en la boca, que él ofendió de cierta manera al sumo sacerdote sin saberlo, él dijo, no, me equivoqué, yo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote de Dios, y yo sé que está mal lo que dice, porque Cristo está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pero fue astuto a usar la parte del Evangelio, que es la resurrección de los muertos, que eso es parte de todo el Evangelio, a su favor. ¿Por qué? Porque allí había un fariseo. Entonces Pablo dice, no, si a mí, fariseo, hijo de fariseo, me están acusando de que yo creo en la resurrección de los muertos. Entonces obviamente los fariseos allí, que estaban allí, porque habían fariseos y saduceos, se pusieron de parte de Pablo y hubo división entre ellos. Amén. Eso lo hace Dios cuando un hijo suyo está, en problemas. Dios le da la sabiduría, Dios le da las palabras precisas, Dios le da lo que él tiene que decir para que él pueda salir del embrollo, para que él pueda salir del problema, para que él pueda salir de la obsesión mala que está. Pablo necesitaba la astucia. Pablo necesitaba actuar manso y muy astuto. Y así el Espíritu Santo se lo está permitiendo, lo está ayudando a que actúe de manera astuta, viendo que tenía a los fariseos allí. Le digo, bueno, es como si Pablo le dijera, bueno, en el Evangelio que yo predico, yo creo en la resurrección de los muertos, y por eso que me está acusando, porque yo predico en los muertos, y eso es parte del Evangelio, es una verdad. Amén. Entonces allí se armó allí se comenzaron a murmurar unos con otros. Se armó la disensión, y como dice un dicho por ahí, divide y vencerás. Pablo dividió a los dos bandos, porque ¿qué pasa, hermanos, si los dos bandos llegan a un acuerdo y dicen crucifíquenle? ¿Entiendes? Si los dos bandos, los fariseos, los saduceos y los ancianos, se ponían de acuerdo y decían, no, vamos a matar a Pablo porque, no sé, porque no, cualquier invento, cualquier cosa que hubiera inventado, lo hubieran matado, ¿cierto? Pero Pablo astutamente vio esa división que había allí, vio que era un grupo fariseo, un grupo saduceo, y le dijo, bueno, aquí tengo yo la oportunidad. En el Evangelio yo creo que los muertos resucitan. Bueno, me tienen aquí porque yo creo que los muertos resucitan. Claro, porque en el Evangelio eso va implícito, o sea, eso es una doctrina fundamental en el Evangelio. Y Pablo apela a eso para causar la división.
Porque escúchenme, si se ponían de acuerdo esa gente, lo iban a matar. Lo iban a matar. Entonces el Espíritu Santo, que hizo, le dio astucia. Le dio la astucia. Pablo, aquí tenéis un grupo fariseo que cree, como vos creéis, que cree en parte en el Evangelio, porque en parte ellos creen en la resurrección, en esa parte yo también. Entonces, bueno, Pablo le dijo, no, me están acusando porque yo creo en la resurrección de los muertos. Claro, porque él creía en el Evangelio. Amén. Entonces se armó el para papá, como digo aquí, se armó un murmullo ahí, una contienda ahí, una disensión ahí, por lo que Pablo había dicho. Fíjense bien, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contaría diciendo, ningún mal hayamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Fíjense bien, ya Pablo tenía a los fariseos de su parte. Se fijan como el Espíritu Santo le dio astucia a Pablo. Se fijan como el Espíritu Santo le da a Pablo las palabras correctas para salir de una situación delicada, porque ciertamente si se unen esos dos grupos, más el concilio, más los hijos del diablo que habían venido de Efeso, más la gente que ya estaba súper alzada con Pablo, que lo querían matar, Pablo tenía las horas contadas. Pablo tenía que salir de ese concilio bien librado, porque si se ponían de acuerdo estas dos sectas, los fariseos y los saduceos, más la gente que ya tenía a Pablo en contra, era lo que casi lo linchaba. Pablo estaba eliminado, pero que el Espíritu Santo le dio astucia a Pablo. Amén. Astucia. Y le dijo, Pablo dijo, a mí, yo que soy fariseo, hijo de un fariseo, a mí se me está acusando aquí, porque yo no creo en la resurrección, porque yo creo que los muertos resucitan. A Pablo se le estaba acusando de qué, de predicar el Evangelio, y una parte del Evangelio, y una parte fundamental, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Pablo no está mintiendo allí de ninguna manera, sino que esa es una estrategia para dividir a esa gente, porque si esa gente se une, lo iban a terminar matando. Recordemos, los hijos de Dios tenemos que ser mansos como paloma y astutos como serpiente. Pablo ya estaba siendo manso, aguantando la cachetada, aguantando la cachetada, los golpes en la boca, aguantando los latigazos, lo que le habían dado a los hermanos. Pablo estaba siendo manso. Ahora a Pablo le tocaba ser astuto para escapar de este embrollo en el que si él no actuaba con pie de plomo, si el Espíritu Santo no le daba la estrategia correcta, él iba a perecer sin duda alguna, porque ¿cuál fue la estrategia? Bueno, divide y vencerás. Vos sois fariseo de fariseo, hay poco de fariseo. El Evangelio que vos predicáis habla de la resurrección de los muertos. Bueno, no, a mí me tiene aquí porque es la resurrección de los muertos. Pablo
puso a los unos contra los otros. Y ya vemos que los fariseos están diciendo, bueno, pero es que nosotros no llevamos nada malo en este hombre, porque si un ángel le habló, un espíritu le habló, no nos podemos oponer a Dios. Los fariseos, que eran la mitad de los que estaban allí, apoyaban a Pablo. Amén, gloria a Dios por la astucia de Pablo. Fíjense bien, como Dios le da a su pueblo la astucia para salir de cualquier dificultad. Recordemos que la sabiduría ciertamente viene de Dios. Recordemos, por ejemplo, al rey Salomón, un joven que pudo pedir a Dios riqueza, fortuna, no sé, cualquier cosa. No, él le pidió: Dios, dame sabiduría para gobernar a este pueblo tuyo porque es muy grande. Y Salomón era muy joven, y Dios le dio la sabiduría, y aparte le dio todo lo demás, riquezas, fama, fortuna, porque a Dios le agradó que le pidiera principalmente la sabiduría para gobernar a su pueblo juntamente. ¿Ven? Y vemos que el que da la sabiduría, que es Dios mismo, le da la sabiduría a Pablo para ver el panorama, para ver cuál era su situación, y para ver que la forma de escapar de allí en una pieza era dividir las opiniones. ¿Por qué? Porque como yo les comento, si esa gente se ponía de acuerdo, adiós Pablo, así le pasó a mi señor Ezúcar. Eso sí fue porque el padre lo tenía determinado que así fuera. Obviamente eso no iba para nadie, pero el caso de Pablo era totalmente diferente. Pablo todavía tenía mucho que predicar, mucho que decir de parte de Dios, a muchos que soltar, a muchas iglesias que edificar. Entonces, bueno, Dios tenía que hacer que Pablo saliera de ese embrollo, de ese problema que se había metido. Bueno, que se había metido no, que lo habían metido los hijos del diablo, porque recordemos que todo esto viene de una mentira y que ha acabado en esto, pero en realidad Pablo no hizo nada mal. Entonces, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Hermano, Pablo estaba seguro no, cuando Pablo estaba seguro porque Pablo estaba en las manos de Dios, pero yo me veo que cuando Pablo estaba en la fortaleza, que era un lugar donde los tenían los soldados romanos, ¿verdad? Seguro, yo me veo que Pablo respiraba, porque es que esa gente lo iba a linchar. Fíjense que hasta los mismos romanos, hasta el mismo tribuno y los mismos soldados se dieron cuenta: no, dejamos a Pablo aquí y lo van a hacer allí. Si no nos matan los saduceos no nos van a matar, pero los fariseos no nos van a matar, pero los saduceos sí. Vamos a llevarnos a Pablo de vuelta a la fortaleza. La fortaleza allí, hermano, era el lugar más seguro, era el lugar seguro donde Dios tenía a Pablo. Allí, en ese lugar llamado fortaleza, era el lugar donde
donde Dios estaba resguardando a Pablo. Sí, mi querido hermano. No, que los romanos nos llevaron para la fortaleza. Bueno, sí, los romanos los llevan para la fortaleza, humanamente hablando, pero el que lo está guardando en la fortaleza en realidad es Dios. Para que esos fariseos y saduceos no acaben con Pablo. Era Dios, hermano, el que estaba obrando allí para que esos leones, para que esos no se demoraran a Pablo. Era Dios. Dios libró a Pablo. Amén. Ahí vemos la sabiduría de Dios. La sabiduría que Dios le dio a Pablo. Pablo no podía Pablo no podía permitir de ninguna manera que ellos llegaran a un consenso unánime, porque lo iban a matar. Ya le tenían, como yo le digo, bastante ganas. Muchos versículos atrás lo hemos visto. Mátenlo. ¿Verdad? Estaban en estado de frenesí por matar a Pablo, que hasta el mismo tribuno, el mismo soldado romano dijo: verte, pero este hombre que habrá hecho, a quién habrá ofendido, que esta gente lo quiere matar con tanta vehemencia. Yo no entiendo, porque ¿cómo va a ser que él es un judío y él es un judío y lo tratan de esa forma? Yo no entiendo. Tanto era la ira que ellos tenían en la cara de estas personas, que tuvieron que llevar a Pablo cargado a la fortaleza para que no le hicieran daño. Y aquí tanto es la ira, tanto es la conmoción que había por conservarlo, que ellos dijeron: no, lo dejamos aquí unos minutos más y lo pican en pedazos. Volvieron a agarrar a Pablo y lo llevaron para la fortaleza. Todo esto con un propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Pablo. Vamos a ver, aquí lo va a decir. Aquí lo va a decir, vamos a ver. Lo levantaron de medio y lo llevaron a la fortaleza, porque era el único lugar donde Pablo estaba en zona segura, fuera de peligro. En todo lo demás, si a Pablo lo soltaban, escuchen, si a Pablo lo llegaban a soltar, por lo menos que el tiburón dijera: no, vamos a soltar a este hombre, porque este hombre no ha hecho nada malo y este hombre no tiene por qué estar aquí. Y de paso es romano. Si el tiburón no lo llegaba a soltar, llegaba a soltar a Pablo. Pablo no duraba vivo ni 10 minutos, porque ya la gente tenía ese deseo, ese anhelo de cuartizar a Pablo. La gente tenía el espíritu ahí de ya que le tipaba. Querían descuartizar a Pablo. Entonces, si el demonio consentía que Pablo saliera de prisión o de la fortaleza, que no era como una cárcel, sino un lugar a donde yo lo tenía resguardado hasta que pasara todo el problema, hasta ver qué hacer con él. Si ellos soltaban a Pablo, la gente lo descuartizaba, porque la gente ya tenía eso en su corazón. La gente tenía en su corazón matar a Pablo, pero Dios lo estaba guardando, pero Dios lo estaba protegiendo, pero Dios lo estaba librando de que la gente esa mala, hija del diablo, hiciera con Pablo lo que ella quería, y lo estaba guardando a través de estos soldados romanos,
que viendo cómo la gente se comportaba, que viendo cómo la gente trataba a Pablo, dijeron, no, vamos a sacarlo de aquí porque lo dejamos aquí en medio de esta gente y lo van a linchar. Lo sacaron nuevamente para la fortaleza y allí, como yo les digo, era donde Pablo podía respirar tranquilo. Ese era el lugar seguro que Dios tenía para Pablo en ese momento de mucha tribulación, de mucha ansiedad que había en Jerusalén. Vamos a ver qué sigue diciendo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjese bien, era necesario que Pablo testificara en Jerusalén. Y por eso le había sobrevenido todo lo que le sobrevino. Por eso lo habían metido preso, por eso le habían pegado unos latigazos, por eso lo querían descuartizar la gente, lo querían echar. Pero era necesario que Pablo fuera para Jerusalén a predicar el Evangelio. Era tan necesario que el profeta Ágabo le dijo a Pablo, antes de llegar a Jerusalén, le dijo, Pablo, en Jerusalén te van a amarrar los pies y las manos y te van a entregar en manos de gente. Todo lo que está pasando hasta lo que hemos visto hasta ahora, quiero decir, era necesario que pasara. O sea, Pablo no podía evitar que estos acontecimientos ocurrieran porque Dios ya lo había establecido así. Porque Dios iba a permitir que todo esto le aconteciera a Pablo. ¿Para qué? Para que no solamente el Evangelio llegara a Jerusalén o fuera anunciado nuevamente el Evangelio a Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén. Sino para que el Evangelio llegara también a Roma. Porque a partir de esto, o por causa de esto, Pablo es llevado a un gobernador romano, si mal no recuerdo, creo que se llama Félix, creo. Y él lo evangeliza a ese gobernador romano, no me acuerdo con qué es del nombre Félix. Pero ya vemos por qué Dios permiten que estas cosas le pasen a sus siervos con un propósito. Dios, cuando permite que algo te pase en tu vida, si ese algo no te gusta, o si ese algo a primera vista te parece mal, o te parece que es para tu mal, tú tienes que consultar a Dios, porque Dios ve lo que tú no puedes ver. Dios ve todo el panorama. Y si es conforme a la voluntad y al propósito de Dios, Dios no te va a abandonar. Dios no va a permitir que nada malo te pase. Y lo vemos en Pablo. Como esto era conforme al propósito de Dios, como esto era conforme al plan de Dios, Dios siempre estuvo guardando la vida de Pablo. Por medio de los romanos, por medio del tribuno romano. Dios le dio la sabiduría a Pablo para salir de ese embrollo en el que estaba, de esa situación bien mala en la que estaba Pablo. Dios le dio la sabiduría para dividir a esa gente y que no se fueran todos contra él porque lo iban a matar. Porque Dios estaba con Pablo. Y fíjense bien que aquí el Señor se le presenta y le dice, bueno, Pablo, ten fuerza, todavía no desmayes, Pablo, porque así como has testificado en Jerusalén, así yo te voy a llevar a Roma, así vas a tener que hacer en Roma. Entonces todo es conforme al propósito de Dios. Mira, hermano, a Dios no se le escapa ninguna.
no creen que Pablo está pasando por todo esto y Dios está de brazo cruzado. No, Pablo está pasando por todo esto porque Dios ha permitido que pase por todo esto porque le era necesario para volver a predicar el evangelio ahí y para predicarlo en Roma. Pero Dios está al control, hermano. Dios no iba a permitir que a su apóstol Pablo lo mataran. Dios iba a guardar su vida y lo ha hecho hasta ahora. Y lo va a seguir haciendo a lo largo de todas las cartas y todas las cartas apostólicas que escribe Pablo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no morimos o no dormimos o no partimos de este mundo, sino es la voluntad de Dios. Yo no voy a partir de este mundo porque Satanás quiera que yo me parta de este mundo. Yo no voy a partir de este mundo porque un hombre me quiera matar. Yo no voy a partir de este mundo porque yo le caiga mal a alguien y ese hombre me quiere hacer daño. No, yo voy a partir de este mundo cuando Dios lo establezca de esa forma. Y como Dios lo establezca y cuando Dios lo establezca para gloria de Dios. Así mismo, ¿no? Así mismo. Perdón. No importa las artimañas del diablo. Sí, tal vez el diablo era el que quería matar a Pablo. Sí, tal vez el diablo estaba en esas personas que querían linchar a Pablo. Sí, puede ser. Pero como dice la escritura, el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, hermano. El diablo puede decir misa. El diablo puede patalear, el diablo puede llorar, el diablo puede maldecir. Pero Dios tiene la última palabra y nadie puede maldecir a aquel que Dios bendice. Entonces, bueno, vemos nuevamente el cuidado de Dios con su apóstol. Esto yo lo estoy leyendo y bueno, no suena el asunto tan grave, pero en realidad, hermanos, la vida de Pablo dependía de un hilo. La vida de Pablo estaba en sumo riesgo, hermano. Si no es porque Dios está con él, Pablo no pasa el día. No ve la luz del sol, pero gloria a Dios, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Tal vez el diablo sí, el diablo quería ejecutar a Pablo, el diablo quería que Pablo no predicara más, porque el fruto de Pablo estaba haciendo mucho y iba a ser mayor. Pero el que está con nosotros, que ha vencido al mundo, que ha vencido al diablo, que ha vencido a la muerte, que lo ha vencido todo, le digo: Pablo, ten ánimo, Pablo, esfuérzate, Pablo, sé valiente, porque yo estoy contigo y lo que haces yo en Jerusalén, que es hablar de mí, lo vas a tener que hacer también en Roma. Como yo le digo, hermano, tal vez el diablo sí estaba obrando en los fariseos que querían matar a Pablo. Tal vez el plan del diablo era cortarle a Pablo, porque Pablo estaba haciendo una luz, como dijo mi Señor Jesús, para todas las naciones. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, entonces obviamente al diablo no le convenía. Pero el Dios de Israel, el Dios que está con Pablo, es mayor que el que está en el mundo, hermano. Y aunque el diablo quiso usar a sus hijos para linchar a Pablo, Dios lo libró. Amén, lo libró, porque Pablo era menester que Pablo predicara por mucho más tiempo. Era menester que Pablo hiciera muchas cartas a muchas iglesias y edificara a muchos hermanos y consolara a muchos hermanos y diera a conocer a muchos más el evangelio de Dios. Entonces Pablo no iba a morir porque los hijos de Satanás estaban alborotados, ¿no?
Pablo iba a vivir y a seguir predicando el evangelio hasta ahora, porque el Señor que estaba con él lo iba a ayudar. Y él le dijo: Pablo, anímate, Pablo, esfuérzate, Pablo, cobra ánimo, Pablo, porque lo que has hecho en Jerusalén, que es predicar mi palabra, también debes hacerlo en Roma. Así que vamos, Pablo, ánimo, que yo te guío. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, ya esta es la predica de hoy. Espero que les haya gustado, en verdad. Siempre es un gozo ver cómo Dios obra para frustrar los planes del diablo. Siempre es un gozo, hermano, ver cómo Dios obra para guardar a sus hijos de las maquinaciones del enemigo. Siempre es un gozo y una dicha ver la mano de nuestro Dios, ver el respaldo de nuestro Dios a su siervo. Como lo dijo mi Señor Jesús: yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y de eso puede dar testimonio Pablo, y de eso podemos dar testimonio todos nosotros que creemos en Cristo y que esperamos con esperanza su segunda venida. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por la sabiduría que le dio a Pablo para salir de ese gran peligro. Gloria a Dios por la sabiduría y la mansedumbre que le dio a Pablo para salir de ese gran peligro, donde su vida corría peligro. Valga la redundancia. Y gloria a Dios, porque Él es mayor que el que está en el mundo, hermano. Gloria a Dios, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ustedes y yo sabemos que Pablo está allí. Pablo está allí injustamente. Como siempre lo digo, Dios lo tratan injustamente. Pero gloria a Dios, porque también sabemos que Dios actúa hasta por medio de la maldad de los hombres para cumplir su plan eterno. Y Dios no había dejado solo a Pablo. Dios estaba con Pablo en este proceso. Dios estaba con Pablo, guardándolo, cuidándolo, haciendo que estos romanos haciendo que estos romanos los guardaran en la fortaleza y librándolos del mal. Dios estaba con Pablo, así como está con todos nosotros. Entonces, bueno, démosle gloria a Dios, porque como dice la Escritura, hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Como le digo a sus hermanos, ustedes quisieron hacer mal, pero Dios tornó ese mal para un bien. Amén. Para hacer un poco el texto. Gloria a Dios, porque vemos el poder de Dios, su fidelidad, su presencia, su amor, en el cuidado de su siervo Pablo, porque vemos su poder, que es mayor que aquel que está en el mundo, porque vemos su respaldo y porque vemos su gloria. Le doy gracias a Dios por todo esto en Cristo Jesús, hermano. Y ahora sí me despido, como siempre les digo, hermano, que el Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Nos vemos mañana, si Dios quiere y me lo permite. Amén y amén.